Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy vamos a hacer esta espectacular falda. Mira qué hermosa es. La puedes usar para toda ocasión. Yo la hice para usarla ahora en otoño con estas medias, con una blusa manga larga y también con una chaqueta. Pero también la hice con un material que es de algodón para poder usarla en verano. En verano la usaré la puedes usar con un top, con blusas de tiritas, con sandalias, sin medias. Es para toda temporada. Mira lo hermosa que es. A mí me ha encantado. La puedes hacer de varios colores, del largo que quieras, más corta, más larga. A mí me ha encantado. Y si a ti te ha gustado, ya empecemos a trabajar. El material que voy a usar para este proyecto es de la marca Yarn Arm. Es un hilo bastante delgado, es categoría número 1 y recomiendan usar un gancho de 3 milímetros. El material de este hilo es 55% algodón, 45% acrílico. Una bola trae 250 gramos 1000 metros. Ustedes pueden usar el material que desean de su preferencia. Pueden usar 100% algodón, 100% acrílico. Depende de la época del año en que vayas a usar la falda. Yo pienso usarla como es fresquito y es delgado. La puedo usar en verano. Y cuando haga frío, como en otoño o primavera, me la pondré con una chaqueta y unas medias. Con unas medias y unas botas. Todo depende en qué época del año la quieres usar. Voy a usar dos ganchos, uno más pequeño que el que recomienda el fabricante, de 2.5 milímetros para la parte de la cintura, el elástico que vamos a hacer. El resto de la falda lo estaré usando el de 3 milímetros. Y para la cintura voy a usar este elástico. Este elástico tiene un grosor de 4 centímetros. Sí, tiene 4 centímetros aquí de grosor. Puedes usar cualquier clase de elástico con el que te sientas bien. Vamos a empezar la falda haciendo el elástico. Vas a hacer una cantidad de cadenas hasta que cubras todo el elástico de esta forma. Yo hice aquí 26 cadenas y estas 26, al hacer aquí este circulito, aquí me cabe todo este elástico. Mira. Así. Una vez ya tengas listas tus cadenas, vamos a hacer puntos bajos. Como yo tengo 26 cadenas, debo hacer 26 puntos bajos. Entonces hago una cadena para dar altura y en la siguiente hago mi primer punto bajo. Voy haciendo punto bajo en cada cadena que hice. Yo debo tener 26 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, hasta llegar al final. Bueno, lo hice mejor con 24 puntos bajos. Los volví a medir y me quedó mejor. Bueno, cada quien tiene diferentes números, eso no importa.
me quedó mejor haciéndolo así. Y miren, que no quede ni muy apretado ni muy flojo. Bueno, una vez ya tengas tu primera hilera de puntos bajos, las siguientes hileras las vamos a trabajar de la siguiente manera para que se arme un elástico. Vamos a subir con una cadena y aquí mismo en el de acá, en el que viene, la cadena es nada más para hacer altura, no es punto bajo. El punto bajo que está aquí, vamos a trabajar con la lazada de atrás, así, y ahí hacemos un punto bajo. Aquí va mi primer punto bajo. Ahora tomo la lazada de atrás, aquí van 2, la lazada de atrás, 3, la lazada de atrás, 4, 5, es importante que cojas la lazada de atrás, aquí, 6, 7, así me voy hasta el final. Bueno, cuando vayas a hacer el último punto, por favor, cuenta siempre para que no te saltes y no hagas disminuciones sin querer. El último punto muchas veces se esconde. Mírenlo acá, este es el mío, el último, el número 24. Cojo la lazada de atrás y hago mi punto bajo. Ahora volteo y es repetir la vuelta. Vamos a subir con una cadena que es la que le da altura al punto y me voy acá a esta, en la lazada de atrás, y hago un punto bajo, 2, tomando la lazada de atrás, 3, 4, 5, miren esta lazadita, 6, 7, 8, 9 y 10, y así voy a ir haciendo este elástico. Miren cómo va quedando, y vamos a hacerlo hasta cubrir nuestras caderas o hasta tener la medida de nuestras caderas. ¿Por qué de las caderas? Porque la falda tiene que entrar y salir por las caderas bien. No importa si esto en la cintura te va a quedar ancho, porque para eso tenemos el elástico que se lo vamos a colocar después a lo último. Este elástico sí va a hacer que nos quede esta parte bien en la cintura. Entonces seguimos trabajando todas así estas hileras hasta tener la medida de la cadera. Ya hice mi tira, mírenla, 140 hileras hice, me la medí y pasa por mi cadera. Esto estira bastante, les recomiendo que la medida la tomen estirándola. Ahora vamos a cerrarla, pero vamos a cerrar solamente hasta la mitad. Yo tengo 24 puntos, la mitad son 12 puntos. Tú vas a hacer lo mismo con el número de puntos que tienes, solo vamos a cerrar hasta la mitad. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Con puntos deslizados. Me voy al primer punto de una pieza, mira bien que no esté torcida, y me voy al primer punto de la otra pieza,
y hago un punto deslizado y así me voy con los puntos de cada pieza. Dos, tres, tomo un punto y de la otra pieza también, y este es el 4 y así hasta tener la mitad, 12. Una vez ya haya cerrado los puntos hasta la mitad, vamos a dejar esto acá pendiente y vamos a dejar una tira larga, suficientemente larga para cerrar después esta parte. Ya eso lo vamos a hacer a lo último, cuando hayamos colocado por dentro de esta cintura que estamos haciendo el elástico. Lo vamos a dejar para lo último. Entonces te recomiendo que cortes una hebra bastante larguita. Creo que así es suficiente. Y la dejamos ahí pendiente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a decidir cuál es el lado derecho y cuál es el lado del revés. Mira que acá, como la unimos con punto deslizado, no se nota la costura. Queda mejor aquí donde hicimos que acá. Aquí sí se ve como una división. Yo voy a coger este como mi lado derecho. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos la pieza así. Vamos a doblarla y vamos a unir esta mitad con la otra mitad acá. Con puntos bajos vamos a unirla y nos va a quedar este huequito, que es donde vamos a introducir nuestro elástico a lo último. Esta queda pendiente, esto todavía no vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a doblar nuestra cintura de esta manera y vamos a introducir nuevo hilo para tejer acá toda esta parte de abajo. Mire que no esté torcido y vamos a tejer todo esto. Ya va a quedar así y ahora que vayamos a unirlo con puntos bajos, va a ser nuestra base para la puntada que viene ahora para la falda. Entonces vamos a introducir nuevo hilo. Aquí tengo, este es el hilo que dejé. Vamos a introducir. Vamos a tener en cuenta que vamos a ir uniendo la misma hilera. Miren, esto no tiene pierde porque aquí se hacen como unos nuditos, unas bolitas. Esta bolita va con esta. Miren, eso no va a tener pierde. Voy a introducir el gancho acá y voy a buscar la que le corresponde, que es esta que está aquí, y ahí voy a empezar ya con los puntos bajos. Paso mi nuevo hilo, hago 2 nudos y ahí voy a empezar mis puntos bajos.
de la siguiente manera. Una cadena para darle altura al punto y aquí hago mi primer punto bajo. Aquí va 1. Ahora acá en este huequito, en esta hilera, aquí voy a hacer el segundo y me voy a la hilera que corresponde, que está atrás, y hago mi segundo punto bajo, perdón. Esta, mire que se forma acá, aquí, este huequita, ondita, busco la siguiente ondita que está aquí y hago un punto bajo. Ahora aquí en el medio de estas dos costillitas o dos trencitas que se hacen ahí, ahí también vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer punto bajo en cada hilera que hemos trabajado. Si yo trabajé 140, debo tener 140 puntos bajos y debemos tener puntos bajos múltiplos de 14. 140 es múltiplo de 14. Si en caso tal no tienes el múltiplo, pues eso no es problema. Puedes aumentar puntos bajos o disminuir puntos bajos para que te quede un múltiplo de 14, que es lo que necesitamos para nuestra puntada de esta falda. Miren, bueno, y así me voy hasta pues terminar toda mi cintura. Y una vez termine ya de hacer todos mis puntos bajos, vamos a cerrar. Aquí ya coloqué mi último punto y acá en el primero voy a hacer un punto deslizado y ya terminé esta vuelta. Ahora voy a hacer otra vuelta más de puntos bajos y ahí es donde vas a aprovechar para ponerlo en múltiplo de 14, ya sea aumentando o disminuyendo. Y aquí voy a cambiar ya el gancho, voy a tejer de ahora en adelante con un gancho de 3 milímetros. Entonces subo con una cadena y aquí mismo hago mi primer punto bajo y voy haciendo puntos bajos hasta llegar acá a cerrar y ya vamos a empezar con nuestra puntada. Bueno, aquí ya terminé mi segunda vuelta de puntos bajos y les comento que cometí un error. Yo les dije que necesitábamos un múltiplo de 14, pero no es así. Necesitamos un múltiplo de 12. Así que tenemos tiempo para corregir. Yo, como tenía 140 puntos, para ponerlo en múltiplo de 12, necesito 4 puntos más. Entonces yo lo que hice en esta segunda vuelta es aumentar esos 4 puntos y los aumenté muy repartidos. No los aumenté todos en un mismo lugar, los hice repartidos, uno aquí, otro acá al lado, otro acá en el centro. Y entonces corrijamos nuestro punto, estamos a tiempo.
Te repito, es múltiplo de 12. Múltiplo de 12. Bueno, ahora vamos a hacer una vuelta de preparación para nuestro diseño. Esta vuelta solo la vamos a hacer una vez, el resto se repite. Entonces vamos a empezar con una cadena para darle altura al punto y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Yo esto les recomiendo que lo señalen para que sepan que ahí empezamos. Un punto bajo. En el siguiente punto hago otro punto bajo. Y en el siguiente punto hago otro punto bajo. Tengo 3 puntos bajos. Tomo hebra. En el siguiente punto voy a hacer un punto medio. Tomo hebra y en el siguiente punto hago otro punto medio. Tomo hebra. Ahora en el siguiente punto hago un punto alto. Tomo hebra, en el siguiente punto hago otro punto alto. Ahora vamos a llegar a la mitad del zigzag. Voy a tomar hebra 2 veces. Y aquí, en este punto, voy a hacer un punto alto doble. Bueno, después de este punto alto doble voy a repetir aquí en espejo lo que hice acá. Aquí voy a hacer un punto alto, 1, en el siguiente espacio hago otro punto alto, luego tengo que hacer un punto medio y otro punto medio y luego los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y miren, así va quedando esta vuelta de preparación. Bueno, una vez termines los 3 puntos bajos, ¿qué vamos a hacer? A repetir otra vez. En el siguiente punto hago punto medio, tomo hebra, en el otro punto, punto medio. Ahora hago 2 puntos altos, 1, 2 y ahora tomo hebra 2 veces y vamos a hacer un punto alto doble. Paso por estas 2 lazadas, tomo hebra, estas otras 2 lazadas, tomo hebra y cierro el punto. Ahora es repetir en espejo. Esta es la mitad de mi diseño. Ahora aquí voy, hago un punto alto, otro punto alto, ahora punto medio, otro punto medio y los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Miren, después de los 3 puntos bajos tomo hebra y otra vez hago mis 2 puntos medios. Ahora tengo que hacer 2 puntos altos, tomo hebra 2 veces, hago punto alto doble, después tengo que hacer otros 2 puntos altos, ahora 2 puntos medios, y ahora son los 3 puntos bajos, 1, 2
3. Así va quedando, miren. Después de estos 3 puntos bajos hacemos los 2 puntos medios y así me voy yendo por toda esta vuelta hasta finalizar. Tomo hebra 2 veces. Ahora estoy aquí en la mitad de mi punto y trabajo aquí en espejo. Y hago 1, 2 puntos altos, dos puntos medios y los 3 puntos bajos. Nos vemos al finalizar esta vuelta. Ya voy al final de esta vuelta, terminé aquí con 2 puntos medios y si todo va bien con el múltiplo de 12, entonces aquí te vas a encontrar ya con los puntos bajos con los que empezamos. Vamos a deslizarnos aquí en el primero para cerrar esta vuelta y nos tenemos que deslizar hasta llegar al tercer punto bajo. Me voy a deslizar este y me voy a deslizar hasta acá. Este es el tercer punto bajo y ahí vamos a empezar ya lo que es la vuelta de este zigzag. Vamos a trabajar todos los puntos, punto alto alargado. Vamos a empezar con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. En el siguiente hago un punto alto alargado que es de 3 sacadas, saco por la primera hebrita, tomo hebra, saco por estas 2, tomo hebra y cierro. Aquí van 2 puntos. En el siguiente hago otro, tomo hebra, saco por esta lazada, tomo hebra, saco por estas 2, tomo hebra y cierro. Van 3 puntos. Aquí va 4, 5 y el sexto debe quedar aquí donde hicimos el punto alto doble. Ahí tengo 6 puntos contando con las cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez ya llegamos al punto más alto, vamos a hacer una cadena, tomo hebra y ahí mismo en ese espacio hago un punto alto. Tengo que hacer entonces ahora 5 más, incluyendo el que está en este mismo punto, es el sexto. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Miren, ahí ya tengo este zigzag. Ahora tomo hebra, me salto este punto que es el de los 3, este es el punto bajo de la mitad y me voy al siguiente y hago lo mismo, 6 puntos hasta llegar al punto más alto. Aquí va 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Ese es el punto más alto, el punto alto doble. Hago cadena y en ese mismo punto hago otro punto alto. Queda como una V ahí en el pico más alto del zigzag. Entonces ahora hago acá dos, tres, cuatro, 5 y 6. Miren cómo va quedando. Me salto este punto de la mitad, el punto bajo, y aquí empiezo mi nuevo zigzag con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 es el punto más alto. Cadena, y ahí mismo en el punto alto hago otro punto alto. Ese es el primero. 2, 3, 4, 5 y aquí el 6. Tomo hebra, me salto este punto de los 3 puntos bajos, este es de la mitad, y aquí empiezo mi nuevo zigzag y así me voy por toda esta vuelta. Bueno, aquí ya he llegado al final de la vuelta y aquí me salto este punto bajo y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta aquí en la tercera cadena. Listo. Ahora me tengo que deslizar para empezar vuelta. Tengo que deslizarme hasta llegar acá. Siempre me tengo que deslizar para empezar vuelta. Aquí empiezo 1, 2, 3. Este es mi primer punto alto. Dos, 3, 4, 5 y el 6 dentro del espacio de la cadena. Ahí hacemos el 6, hacemos una cadena y en el mismo espacio de cadena vamos a hacer otro punto alto. Y ahora hago otros 5 más, porque el que acabo de hacer aquí después de la cadena, ese va en el conteo. Entonces ese es 1, aquí hago 2, 3, 4, 5 y el 6. Aquí está el 6. Y aquí ya hemos completado un motivo. Para hacer el otro, tomo hebra,
y me salto estos dos puntos, este y este me lo salto, y aquí empiezo el primero de este zigzag. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 en el espacio de cadena. Una cadena, y en ese mismo espacio de cadena hago un punto alto. Ahora hago los 5 que me quedan. Aquí el primero se hace aquí en este puntico, o el segundo de este lado, después de las cadenas. Aquí van después de la cadena, aquí van 2, 3, 4, 5 y aquí está el 6. He terminado. Otro motivo, ahora vamos con otro motivo. Entonces me salto estos dos y aquí hago el primer punto alto del motivo, y eso es todo lo que tengo que repetir hasta decidir cuándo le quieres hacer un aumento. Ya estos aumentos sí los dejo a tu criterio, porque de pronto no le quieres hacer aumentos, entonces sigue así la falda recta. Si la quieres suelta, pues el aumento lo puedes hacer cuando llegues a las caderas. Ya en un momento yo voy a hacer unas cuantas vueltas con este número de que son 12, 6 de un lado y 6 del otro, y cuando ya vaya a hacer aumentos te explico cómo hacerlos para que tú también los hagas. Entonces trabaja así todas las demás vueltas. Aquí te voy a mostrar cómo cerrar, iniciar una nueva vuelta. Aquí ya hice las 6 de este lado, nos saltamos estas dos y aquí cerramos en la tercera cadena, y siempre me voy a deslizar a este punto que está aquí. Me deslizo 3 cadenas, que es mi primer punto alto, y sigo haciendo a las 6 hasta llegar acá. Aquí es mi número 6 en el espacio de cadena, y trabajo todo igual como te lo he venido mostrando, y luego ya te muestro cómo hacer los aumentos. Bueno, ya he realizado 4 vueltas sin contar esta de base. 1, 2, 3, 4. Me medí la falda y quiero hacerle un aumento. Ustedes le hacen el aumento cada X número de vueltas, dependiendo de su talla, dependiendo cómo la quieren, si la quieren bien suelta, ajustada, en fin, eso es como ustedes quieran. Bueno, aquí ya he cerrado mi vuelta y vamos a hacer lo mismo. Vamos a deslizarnos hasta este punto y hacemos 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto. Aquí van 2, 3, 4,
y 5. El número 6 lo hacemos aquí en las cadenas, pero como vamos a hacer aumento, vamos a hacer 2 puntos aquí en esta cadena. Entonces ya tendríamos 7 de este lado. Este es el número 6 y el aumento el número 7. Una cadena y hacemos aquí lo mismo que hicimos de este lado. Vamos a hacer aquí en este espacio de cadena 2 puntos altos, que ese es mi aumento, y aquí el resto, que son 5. Aquí van, estos son 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Y acá no ha cambiado nada, nos seguimos saltando estos 2 puntos que nos encontramos aquí. Tomamos hebra, nos saltamos este, y aquí hacemos nuevamente nuestros puntos, y como estamos en la vuelta del aumento, en el espacio de cadena debemos hacer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y van 2, 3, 4, 5, y en el espacio de cadena el 6 y el 7, que es el aumento, cadena, hacemos 2 puntos altos, 1, 2, aquí, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos saltamos estos 2 y seguimos así por esta vuelta haciendo el aumento. Hacemos en el espacio de cadena 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. De esta forma se hacen todos los aumentos. Para cerrar la vuelta de aumento es lo mismo. Ya hice aquí mis 7 puntos altos, me salto este, aquí hay 2 libres y hago un deslizado en la tercera cadena, y las próximas hileras, ¿qué es lo que hay que hacer? En el espacio de cadena hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto, y ya tenemos aquí 7 puntos de este lado y 7 puntos del otro lado, en total 14 en un zigzag. Cuando le quieras hacer aumento, en el espacio de cadena trabajas 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Así de sencillo es esta puntada. Aquí no me salte, hice el punto deslizado para cerrar la puerta, la vuelta, me deslizo aquí en este punto, subo con 3 cadenas. Ahora tengo que hacer 7, esta es la primera, 1, 2,
3, 4, 5, 6 y la última siempre en el espacio de cadena. 7, como no voy a hacer aumento sino dentro de otras 5 o 6 vueltas, no sé todavía, entonces no necesito aquí hacer aumento. Y les recomiendo a ustedes que no hagan aumentos tan seguido. Una cadena, aquí mismo en el espacio de cadena, un punto alto. Aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, tomo hebra, me salto este punto, me salto este punto y aquí empiezo el nuevo zigzag. Y así se hace esta falda hasta el largo que le quieras dar a la falda. Bueno, miren, ahora he tejido 35 vueltas y miren cómo ha quedado. Me encanta el cambio de colores. Estas 35 vueltas, si lo mido desde la cintura, desde el elástico hasta el pico más largo, me mide 47 centímetros. Aquí en la última vuelta hice el último aumento. Les recuerdo que nuestra primera vuelta del diseño de este zigzag la hicimos con 12 puntos, 6 de un lado, la cadena, y 6 del otro. Yo fui haciendo aumentos cada 5 vueltas y aquí en la 35 terminé con 26 puntos, 13 de un lado, la cadena, y 13 del otro. Miren cómo ha quedado de hermosa. Después de hacerle la última vuelta, lo que estoy haciendo ahora, y voy a tratar de mostrárselos bien porque estoy con un color oscuro, es hacerle puntos deslizados a toda esta parte de abajo, y aquí en estos puntos deslizados no nos vamos a saltar ningún punto, vamos a hacer exactamente todos los puntos del zigzag. Vamos a hacer en cada punto un punto deslizado. Y miren la terminación, que queda bien bonita. Vamos a ver si con este color se ve bien. Si no, yo asumo que ustedes saben hacer el punto deslizado. Me voy para un espacio, tomo hebra y paso la hebra así. Así me voy por todos los puntos y no me voy a saltar ninguno. Así son puros puntos deslizados. Y les recomiendo que hagan esta última vueltica de los deslizados con un gancho más grande. Yo la falda, acuérdense, vamos a repasar, la parte del elástico la hice con un gancho de 2.5 milímetros. Todo la falda, la puntada, la hice con un gancho de 3 milímetros. Y ahora esta parte de abajo
de los puntos deslizados la voy a hacer con un gancho de 3.5 milímetros. Bueno, ahora en los puntos deslizados he llegado al espacio de cadena. Ahí vamos a hacer punto deslizado también. He llegado ya al último punto y aquí en el deslizado, en el punto de cadena también hago un punto deslizado. En el siguiente, que es aquí, un punto deslizado. No nos vamos a saltar ningún punto. Todos los vamos a hacer deslizados. Y cuando llegues acá a la parte baja, que eran estos dos puntos, te los saltabas, no nos vamos a saltar ningún punto. Vamos a hacer todos, estos dos también, todos las cadenas, y así terminamos nuestra falda. Y ahora vamos ya a hacerlo de el elástico. Bueno, ahora para hacer la parte de la cintura vas a cortar el elástico 5 centímetros menos de lo que mide tu cintura. Y una vez ya lo tengas el pedazo ya listo, lo que vamos a hacer es, ¿te acuerdas el huequito que dejamos aquí sin terminar? Por ahí vamos a introducir el elástico por toda esta parte. Con paciencia lo vamos empujando. Hay unos ganchitos especiales que te ayudan a empujar. Yo no lo tengo, lo tendré que hacer con los dedos. Me iré a demorar un poquito. Y la idea es que pase por todo esto y que esta punta que estoy aquí empujando me salga por este otro lado. Entonces vamos a ir introduciendo este elástico hasta encontrarnos aquí con las dos puntas del elástico. Una vez ya tengas todo el elástico dentro del tejido que le hicimos, mira, ya tengo las dos punticas acá. Mira cómo se ve esto, el elástico. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una costura aquí en estas dos puntas. Si tienes máquina de coser, hazlo con máquina de coser. Yo no tengo máquina de coser, y las que no tienen, pues podemos hacer esto con una aguja, hilo, lo cosemos, y para reforzar yo lo voy a coser dos veces. Voy a coser de ida, de vuelta, para que quede bien fuerte la costura. Y así queda nuestro resorte ya dentro del tejido. Una vez que ya tengas el elástico ya aquí cerrado, mídete la falda, mira que esto estire bastante, que pueda pasar por la cadera y que te quede bien en la cintura. Prueba eso antes de cerrar, que es lo que ahora vamos a hacer. Aquí dejamos este hilo largo, vamos a terminar de cerrar este huequito que dejamos acá. Vamos a cerrarlo como lo estábamos haciendo, con puntos deslizados. Voy a volver a mi gancho de 2.5 milímetros, que es con el que estaba haciendo este elástico de la cintura, y vamos a seguir haciendo
esta unión, cojo un punto de este lado, un punto del otro lado y hago un punto deslizado, punto de un lado, punto aquí del otro lado, tomo hebra y paso. Tomo hebra de un punto de un lado, tomo hebra del otro lado, de aquí, tomo hebra y paso todo eso. Y así vamos cerrando hasta llegar acá al final. Cortamos hebra y escondemos todas las hebras que haya que esconder en el tejido y ya quedó lista nuestra falda. Esta cerradura, esta costurita que estamos haciendo aquí, mira, no se nota en el punto deslizado y ya quedó lista ya para mostrar el resultado final. Y ya hemos llegado al final del tutorial y te quería mostrar cómo se ve la falda con una chaqueta moderna de cuero. Se ve hermosa, tú la puedes usar con blazer, con chaquetas de jean, chaquetas de cuero como esta, vas a quedar muy bien. Lo bueno de nosotras las tejedoras es que tenemos infinidad de combinaciones para lucir muy bien en cada ocasión. Y mira, a mí me ha encantado este look. Bueno, nos vemos en la próxima clase.